Doctor Galo Chiriboga, como lo habíamos anunciado. Señor fiscal, gracias por estar con nosotros. Usted, creo que si no me equivoco, tiene un proceso con respecto a los supuestos ex agentes que el ministro Serrano habría investigado a Diego García, ¿cierto? Nosotros hemos venido ahora para tratar sobre el tema de cuál es la posición de la Fiscalía frente al acto, a la declaratoria de nulidad del proceso del economista Dajic. Sí, doctor, pero encantado de la vida, pero en vista de la cadena que acaba de poner el gobierno, me gustaría que gentilmente me reciba una pregunta, porque es una información de conocimiento público. Ya, lo haré, pero si usted me permite, entremos en el tema principal, ¿sí? Bien. Bueno, muy bien. ¿Cuál es el motivo de la controversia sobre la decisión establecida por la Corte Nacional de Justicia? La Corte Nacional, a través del señor magistrado Ulloa, sostiene que el caso del señor Alberto Dajic tenía como requisito previo la prejudicialidad constitucional. Esto es, de que primero la Asamblea o el Congreso debían haber iniciado un juicio político para que proceda el enjuiciamiento penal. La Fiscalía no comparte esa opinión simplemente porque la Constitución de 1989, que estaba vigente cuando estos hechos ocurrieron, no establecía tal prejudicialidad constitucional. Segundo, el otro tema de debate está relacionada a la declaratoria de nulidad por parte de la Corte Nacional de Justicia. La Corte Nacional, en la opinión de la Fiscalía, no ha reparado de que ya hubo un juez superior, en este caso el presidente de la Corte Suprema de Justicia de esa época, el doctor Velasco, declaró que no había lugar a la nulidad. Y si esa declaración se produce por parte de un juez superior, no cabe que un juez de menor rango la vuelva a declarar, porque expresamente lo prohíbe la norma del 358 del procedimiento civil, que es una norma secundaria en materia procesal. Y finalmente, el último tema es que se dice, por parte de la Corte Nacional, de que se favorece la declaratoria de nulidad porque se basan en el artículo 331 del Código de Procedimiento actual. Sin embargo, ese Código de Procedimiento actual dice que habrá la declaratoria de nulidad cuando haya un recurso de nulidad. En este caso no ha habido ningún recurso de nulidad y simplemente ha habido un pedido de parte de la defensa del economista Dajic. Por lo tanto, nosotros consideramos en la Fiscalía que esta declaratoria de nulidad tiene que revocarse por las razones que sucintamente me he permitido presentar. Tres argumentos que no son opinión, señor fiscal, son simplemente invocar una norma jurídica que estuvo vigente en una época sobre la que nadie discute y sobre la que en un momento como este no debería haber espacio para análisis y para opiniones, sino simplemente aplicarla. Bueno, esa es la opinión de la Fiscalía. Siempre, sí, es la opinión de la Fiscalía, claro, basada en estas normas legales. Basada en esta norma, así es. Pero es una realidad entonces, y ahí le pido por favor me ayude si estoy equivocada. En el momento que se abrió el juicio al economista Alberto Dajic por enriquecimiento ilícito y peculado, ¿no era necesario un juicio político previo? ¿Así lo establecía la ley en ese entonces? Exactamente. La norma establecía en la Constitución de 1978, 78-79. 78-79, sí. Que los altos magistrados de la Nación solo podían ser llevados a juicio por razones de traición a la patria, cohecho o cualquier otra infracción que afecte gravemente al honor nacional, a juicio político. Y por lo tanto, no establece ahí que uno de estos hechos fuera materia prejudicial constitucional para iniciar una acción penal. Por lo tanto, desde la perspectiva de la Fiscalía, no cabe esa interpretación de la prejudicialidad constitucional. Es un tema jurídico y siempre el tema jurídico, por el elevado tecnicismo que tiene, como que genera confusión a las personas y
por ello no les queda otra cosa que ver este tema siempre dentro del campo y de la cancha política. Alberto de Hic hoy, con el apoyo político entre comillas, supuesto apoyo político, supuesta conciliación, no tiene juicio, porque se lo ha declarado nulo en este gobierno. Bien, a ver, pero... perdóneme, María Josefa, quisiera precisar las cosas. La declaratoria de nulidad no procede de la función ejecutiva, no es el gobierno que declara la nulidad. Sí, es simplemente cronológicamente hablando, dentro del gobierno de Rafael Correa, la función judicial ha declarado la nulidad. Sí, María Josefa, es siempre importante precisar los órganos de la República que toman las decisiones. A mí me encantaría precisarlo siempre, porque yo soy fanática de la independencia de los poderes y a veces no la veo. Pero en todo caso me refería a un tema cronológico, es decir, en el periodo del economista Rafael Correa, la función judicial que en ese entonces ostentaba el Poder Judicial declara la nulidad del juicio del economista Dajic. Eso es un hecho. Hoy la Fiscalía dice no estar de acuerdo. Por un tema jurídico, por un tema de vigencia, Galo, y ahí mi pregunta, como fiscal general de la Nación, ¿cuál es entonces la atribución que tuviera usted, más allá de contarnos a través de un medio de comunicación su opinión, la atribución que tuviera para con este representante de la función judicial que ha declarado nulo, según usted, sin argumento jurídico? Dicho de otra manera, ¿tiene acaso alguna sanción o pudiera darse una sanción? Nosotros estamos en este momento ante una situación procesal que es la siguiente. La Fiscalía pide, por las argumentaciones que he dado, es decir, que estamos en contra de esta declaratoria, que se revoque la decisión tomada por el magistrado Ulloa y esperemos cuál el pronunciamiento de ellos. Generalmente, María Josefa, usted ha visto que yo no trabajo sobre hipotéticos, prefiero trabajar sobre hechos concretos. Sí, pero... aspiro, María Josefa, que la argumentación jurídica que se le ha presentado al magistrado Ulloa, él analice y se pronuncie como hemos pedido, es decir, que vaya al fondo de la cosa, esto es, si él considera que hay responsabilidad o no de la persona, en este caso, vinculada a este proceso. Me permito no coincidir del todo con usted, Galo, cuando dice que va a esperar un poco lo que decida y ante mi pregunta, porque en el ámbito público usted ya tiene marcado el paso. El funcionario público sabe qué le toca hacer si sucede o no esa hipótesis. Y mi pregunta era sencillita. ¿Cuál sería el rol del fiscal si, en este caso, el juez Ulloa no revoca la disposición, la resolución? Usted lo verá en el momento procesal oportuno y me comprometo a venir a conversar con usted nuevamente sobre ese hecho. Bien. Y entonces, ahora sí, cuénteme sobre el tema aquel que le pregunté primero y que usted gentilmente me pidió que lo dejemos para los últimos segundos que tenemos en esta entrevista. Lo he comentado varias veces, en el caso que se ha presentado en el reportaje de hoy, pues se ve claramente que no se trata de equipos de investigación, ni mucho menos. Son unos equipos que funcionan en una entidad pública para controlar básicamente la seguridad de esa institución pública. Por lo tanto, no es un tema relacionado a escuchas ni mucho menos. Sí, por supuesto, sí. Mi pregunta era con relación al otro tema. Sí, en relación al otro tema, nosotros nos reunimos con el ministro de Telecomunicaciones frente a la permanente suspicacia del país, incluido todos los ciudadanos, no nadie en particular, de que no podemos hablar por teléfono móvil o celular porque tenemos miedo de que hay escuchas. Le pregunté al ministro de Telecomunicaciones... ¿Usted tiene miedo? ¿Usted tiene miedo de ser escuchado? Yo no tengo miedo de que me escuchen nada, porque no tengo nada que ocultar a lo que hablo, salvo cosas muy personales, pero nada más que eso. A ver, entonces le pregunté al ministro si había esas escuchas y me dijo que desde parte del Estado no hay ninguna posibilidad de que eso se escuche. Lo que sí se ha presentado, y eso estamos investigando, es de escuchas a través de equipos que se acercan hacia los teléfonos celulares o móviles para captar esas conversaciones. Pero eso viene de sectores que estamos tratando. Privados. Exactamente. ¿Por qué? Porque en este país las escuchas telefónicas están prohibidas si es que no se las hace a través de la Fiscalía y con autorización de los jueces. Por lo tanto, quien haga esas escuchas
y nosotros evidenciemos que esas escuchas se han hecho violando la Constitución y la ley, nosotros procesaremos a esas personas, sean ministros, viceministros o ciudadanos privados. Una última consulta que no tiene que ver con este tema, pero íntimamente relacionado. Existe una ley de acceso a la información, usted la conoce como parte de las garantías constitucionales que tiene la sociedad entera para saber cómo se hace, por qué se hace y para qué se manejan los fondos públicos. De alguna manera, esa ley de acceso a la información no está bien usada o la sociedad no aprovecha bien esa herramienta. ¿Tiene alguna sanción en el ámbito penal? Aquel funcionario que no responda al pedido, a la solicitud que hace cualquier ciudadano para esa información pública. Cuando un ciudadano recurre en busca de información y si la autoridad la niega, el ciudadano tiene recursos legales que obligan la presentación de esa información. Y esto está sometido básicamente a la jurisdicción civil. En el evento de que un juez dispusiera la entrega de esa información y la autoridad no cumpliera con la obligación que tiene, habría evidentemente una acción penal. Solo en el evento de que después de una acción civil se incumpliera la disposición judicial, procedería una situación penal. Y la última, y le prometo que decía la última pregunta regresando. No, yo me quedo todas las preguntas que usted quiere. Sí, es que tengo que aprovechar que usted, como fue mi profesor y usted ya lo dijo públicamente, pues aprovecho todas las consultas. Bueno. Y es sobre el caso de Ajic que se me queda pendiente. Supongamos, solamente una hipótesis, que en el tema legal, que si la norma no era vigente, que si era vigente, que legalmente, pues se ejecutaría esta declaratoria de nulidad y que el juicio deje de existir contra Alberto Ajic. Su opinión jurídica con respecto a los pagos de los gastos reservados, aquellos pagos que aparentemente se hicieron bajo su administración y a través de su secretaria, si no me equivoco, pudieran ser calificados eventualmente como una desviación del poder público. María Josefa, usted es una mujer muy inteligente, no solo en lo legal, sino en lo periodístico. Me da la vuelta para ver si llego a la pregunta ¿por qué siempre anterior. tienen esa...? Pero déjeme contestar. La Fiscalía presentó todas las pruebas que dentro de la época que en el Código de Procedimiento anterior se llamaba sumario, se recopilaron y eso están presentadas en el proceso. Será el juez el que tiene que evaluar las pruebas que el sistema de Fiscalía ha presentado. Y vuelvo a insistir, trabajemos sobre hechos concretos y cuando estos se produzcan, la Fiscalía hará su pronunciamiento. Muchísimas gracias, Galo. Y hay que bajar los niveles de paranoia, porque realmente aquí no hay ningún ánimo, ni nadie se junta para decir, hoy vamos a atacar a tal persona. Realmente nosotros trabajamos con todo el interés, con ética y con amor. María Josefa, sí, lo que digo es que esa pregunta tiene esta respuesta. Bien, muy bien. Gracias al señor fiscal por estar con nosotros en Desayunos de 24 horas.